Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol. Sean todos bienvenidos a este video número 15 de una serie de videos que hemos titulado Apocalipsis al alcance de la razón y que estamos relacionando con las profecías antiguas basados en el planteamiento de Apocalipsis 10 versos 6 y 7, donde asegura que al ser tocada la séptima trompeta el misterio de Dios se consumaría como él lo había declarado a sus siervos los profetas. En el video anterior pudimos notar la relación perfecta que tiene el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Y pudimos captar en el capítulo 9 de Daniel, a partir del verso 24, que hacía referencia a 70 semanas donde Dios consumaría el pacto que había prometido justamente a la casa de Israel, y en este caso específico representado por la casa de Judá que se encontraba hacia el sur. Daniel nos contó que después de la muerte del Mesías príncipe, lo cual sucede en el año 33 de la era común, un príncipe con su pueblo vendría a destruir la ciudad y el santuario. Y justamente el Cristo había mencionado que Jerusalén sería hollada por los gentiles para cumplir lo que estaba escrito, como bien leímos en Lucas 21, versos 20 al 24. Cuando Apocalipsis se escribe, según el capítulo 11, verso 2, todavía no había sido hollada la ciudad, lo cual indica que este libro de Apocalipsis pudo ser escrito antes del año 70, cuando los romanos consumarían la profecía en tiempos de Vespasiano, el cual envió a su hijo Tito a destruir justamente la ciudad y el santuario, y hoy los muros siguen caídos como evidencia de que esa historia se consumó. En esta nueva oportunidad vamos a seguir usando la dinámica del PowerPoint para que pueda quedar un poco mejor planteado lo que ambos libros nos cuentan, haciendo uso de algunas imágenes. Y espero puedan comprender que en todos estos videos siempre se emiten algunos errores mayormente de escritura, por lo que les invito a chequear las citas con bastante detalle y corregir aquellas que tal vez hayan sido escritas de manera errónea. Para no hacer más largo este video, démosle comienzo a esta nueva edición. Les recomiendo que puedan revisar este video en una pantalla mucho más grande, puede ser de un televisor o de una computadora. Y cada vez que consiga algún tipo de complicación, retroceda el video y vuelva a chequearlo. Si desea escudriñar la cita, lo puede detener y de esa manera compararlo con su propia Biblia. Póngase cómodo y decida disfrutar lo que aquí se está mostrando. Recuerde que no está obligado a aceptar ninguno de los planteamientos aquí mostrados, pero si lo logra captar, sabrá que sí es factible pensarlo de la manera como se va a mostrar. En el video anterior estuvimos hablando de Daniel y su relación justamente con lo que el libro de Apocalipsis muestra, al punto de que muchos le han llamado a Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y hemos dicho que para poderlo comprender se hace necesario contar la historia que tuvo Daniel al lado del rey Nabucodonosor II. Recordemos que el pueblo judío fue llevado cautivo aproximadamente en el 587 a.C. por el Imperio de Babilonia. Pero en este momento ya Daniel había sido trasladado unos años previos, junto con otros jóvenes judíos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde observa una imagen, pero nadie podía darle la explicación de a qué se refería. Y Dios permite que Daniel le entregara la interpretación al rey Nabucodonosor. Nos cuenta el capítulo 2 de Daniel que esa imagen estaba formada por una cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, vientre y muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Cada una de estas descripciones iba a representar un reino. Y vamos a compararlo con Daniel capítulo 7, donde nuevamente se hace referencia a estos 4 reinos, pero como está dirigido directamente a estos descendientes judíos,
Dios le va a entregar mayores detalles y lo va a comparar con 4 bestias diferentes. Daniel le hace saber al rey que esta cabeza de oro estaba siendo representada justamente por Nabucodonosor, al cual Dios le había dado poder para regir el imperio de Babilonia. Pero ya en el capítulo 7, verso 4, se le hace saber al pueblo judío que estaría representado por un león con alas de águila. Fue muy común la efigie de leones en este imperio de Babilonia. Este capítulo de Daniel hace saber que esas bestias subirían del gran mar y los 4 vientos del cielo pelearían contra ellas. Luego le entrega la interpretación de los pechos y brazos de plata, asumiendo que sería otro reino inferior que se levantaría después del de Babilonia, el cual estaría representado por los medos persas. Recuerden que en tiempo de Ciro II, en el 539, algunos colocan 538, él conquista Babilonia, pero luego es derrocado por el imperio de los griegos en el 331. Ya en Daniel 7, en el verso 5, le entrega una figura de oso, justamente con uno de sus costados más levantados, lo cual estaría haciendo referencia a los persas que dominaron sobre Media o sobre los medos, como también es denominado. El vientre y muslo de bronce estaría representando a un tercer imperio, representado justamente por los griegos. En el 331, Alejandro Magno toma el poder. Este joven llega al imperio a sus 20 años y termina muriendo pocos días antes de cumplir sus 33 años. Pero antes de morir repartiría sobre 4 comandantes ese imperio, recibiendo justamente el nombre de cada uno de ellos: Seleuco, Lisimaco, Casandro y Ptolomeo. Ptolomeo terminaría dominando la zona de Egipto. Y ya en Daniel capítulo 7, pero esta vez en el verso 6, le daría una forma de un leopardo con 4 alas. Posiblemente hacía referencia a lo rápido de la extensión de este imperio. Y las 4 alas estaría haciendo referencia a esos 4 comandantes entre los cuales lo distribuyó. Sigue contando la profecía que las piernas de hierro, al igual que los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, estaría representando a un reino que sería en parte fuerte y en parte también frágil. Daniel no menciona la palabra Roma en ninguno de sus escritos, caso contrario de los otros 3 imperios que sí son mencionados cada uno de ellos, como lo puede leer hasta el capítulo 11, donde hace referencia justamente a los medos persas y a los griegos, que serían vencidos por aquel varón vestido de lino, ayudado por el príncipe Miguel, que estaría haciendo referencia al mismo arcángel que Apocalipsis 12, verso 7 nos cuenta. Roma empezaría a funcionar como república en el 168. Y durante ese tiempo era el Senado conformado por aproximadamente unos 300 miembros quien regía las leyes de esa república. Ya en el año 60 a.C. se activa un primer triunvirato que consistía en una alianza de 3 gobernadores. Este primer triunvirato lo formó el muy conocido Julio César junto con Pompeyo y Craso y duraría hasta el año 53 a.C. Luego se activaría un segundo triunvirato, pero esta vez estaría conformado por Marco Antonio, por Octavio y Lépido. Cabe destacar que en tiempos de Julio César, él quería ser llamado dictador perpetuo, y una de las causas por la cual fue asesinado es por justamente querer tomar ese poder. Y hasta tiempos de Augusto César, el cual comenzaría a reinar aproximadamente en el año 27 a.C., Roma tomaría posición de imperio. Justamente sería este Augusto César quien sería reconocido como el primer emperador cuando Roma dejó de ser república. Y sería justamente el que abre el siglo después de Cristo, ya que estaba presente justamente cuando Cristo nació. Este Augusto César terminaría muriendo aproximadamente en el año 14, donde tomaría en su reemplazo Tiberio César, el cual sería el emperador de turno en tiempos en que Juan Bautista comienza su ministerio
e inclusive sería el emperador de turno en la época en que Cristo fue crucificado. Lo cierto es que esta cuarta bestia estaba representada por el Imperio Romano, según nos cuenta la historia paralela, al decir que sería el imperio que toma el poder después de Grecia. Y en Daniel capítulo 7, verso 7, le estaría dando a esta bestia una característica de espantosa y terrible, justamente formada por 10 cuernos, que estaría representando 10 reyes, además de mostrar unos dientes de hierro con los cuales podía devorar, siendo el imperio de turno en el primer siglo después de Cristo, donde los primeros discípulos fueron atacados justamente por muchos emperadores, entre ellos Calígula, Nerón, Vespasiano y sus dos hijos Tito y Domiciano, lo cual nos invita entonces a tenerlos presentes a la hora de hacer cualquier análisis bíblico. Daniel en el capítulo 7, versos 17 y 18, escribe que le fue revelado que esas 4 grandes bestias estaba haciendo referencia a 4 reyes que se levantarían en la tierra. Y después de esta cuarta bestia recibirían el reino los santos del Altísimo. Y observe lo que dice: y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Un tiempo debía esperarse para ser recibido. Esta expresión hasta el siglo tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento y poco a poco lo iremos descubriendo. Pero una vez entregado, el reino sería eterno para los santos del Altísimo. La imagen de Nabucodonosor cuenta que una roca destruiría la imagen. Esa roca sería cortada del monte, como lo vemos en la cita de Daniel 2:44 al 45, diciendo lo siguiente: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Por eso habla de 4 reinos, porque ya no habrían más para los santos después de finalizada esa época de las 4 bestias. Porque en tal caso, si le pudiéramos llamar el 5.º reino, sería eterno. Sigue diciendo: ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Ya estaba contando lo divino de este último reino que se establecería eternamente. Y observe que afirma que sería un reino que jamás sería destruido y permanecería para siempre. Nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 4:11 que esa piedra estaba representada por el Cristo. Pero el hecho de que sea cortada del monte para destruirlo nos hace plantear varias hipótesis. La primera sería que esta profecía se estaría cumpliendo cuando Cristo nace en aquel pesebre de Belén. El asunto implica que en ese momento su reino no estaba establecido todavía de manera eterna, porque todavía debían consumarse unas profecías para que esto sucediera. Por esa razón, en Mateo 6, Él les hace saber a sus discípulos que en la oración muy conocida como la oración del Padre Nuestro, justamente pidieran al Padre para que viniera ese reino, lo cual indica que aún no había llegado, quedando esta teoría eliminada. La segunda posición es que esta piedra que vendría del monte hacía referencia a ese momento en que Cristo primeramente asciende al cielo después de la resurrección y luego vuelve a descender para estar con sus discípulos 40 días más. Este descender en tal caso estaría haciendo aparentemente referencia a esta profecía de Daniel. El asunto implica que no fue destruida la bestia en el año 33, porque todavía la vemos atacando al pueblo santo durante todo ese siglo. La tercera teoría que nos puede funcionar está dada en base a esta cita de Primera de Pedro 2:6, donde asegura que esa piedra preciosa representada por el Cristo fue colocada en Sión. Sión fue reconocida como la habitación de Dios. Usted lo puede leer en el Salmo 132, versos 13 y 14, donde Dios afirma justamente que tomaría a Sión como morada
y allí sería su reposo para siempre, pasando a ser una sinécdoque que estaría representando al cielo mismo. Nuevamente Hebreos, en el capítulo 12, verso 22, nos vuelve a mostrar que la habitación de Dios sería llamada el Sión celestial. Por lo tanto, Cristo estaría ascendiendo a los cielos, según Hechos capítulo 1, y sentándose a la diestra del Padre en las alturas, según Hechos capítulo 2, versos 34 y 35. Por lo tanto, esta roca que vendría a destruir los reinos estaría haciendo referencia a su segunda venida. De ser así, Apocalipsis 19, verso 19 al 21, nos estaría contando justamente de la bestia que estaría con las naciones aliadas para hacer guerra contra el Cristo y sus ejércitos, pero terminaría siendo vencida, arrojándola viva a un lago que arde con fuego y azufre. Esto nos invitaría entonces a pensar que cuando la cita de Daniel nos habla que del monte fue cortada una piedra para destruir a esas 4 bestias o a esos 4 reinos, se estaría dirigiendo a lo que Apocalipsis nos está relatando. Es interesante también notar que en Daniel capítulo 10, a partir de su verso 20, e inclusive en los primeros versos del capítulo 11, nos hace saber que un varón vestido de lino, que tiene una condición muy divina, muy celestial y que tiene una relación perfecta con esa descripción que nos cuenta Juan en Apocalipsis capítulo 1, ese varón ayudado por el príncipe Miguel pelearía contra Persia y luego iría a pelear contra Grecia. Qué interesante es saber que también en Apocalipsis vemos al Cristo peleando justamente contra este último imperio, lo que nos da a entender entonces que la victoria sobre los imperios anteriores también tuvo una participación divina. Siendo así, esa batalla que nos está contando Apocalipsis sería el desenlace del tiempo de esta profecía, donde se vencería al último imperio para establecer el reino eterno. En dado caso, el adverbio de tiempo pronto y cerca que nos muestra Apocalipsis estaría siendo visto de manera literal. La complicación se encuentra cuando también nos cuenta Apocalipsis 22:7, Apocalipsis 22:12, Apocalipsis 22:20, que la venida del Cristo en las nubes estaría pronta o cerca a los hermanos del primer siglo. Acción que nuevamente usted puede encontrar en Mateo 24, desde el 30 al 34, donde dice que vendría en las nubes con sus ángeles y que eso se consumaría en esa generación, según ese verso 34. Y nuevamente lo repite en Lucas 21, desde el 27 hasta el 32, y una vez más lo puede encontrar en Marcos 13, desde el 26 hasta el verso 30. Todos afirman lo mismo, que esa venida estaría cercana a los hermanos del primer siglo. Y en dado caso, la segunda venida del Cristo estaría también profetizada desde el Antiguo Testamento. Como podemos ver, muchas citas más que así lo avalan. Una de ellas, muy contundente, está en Isaías 63, donde le muestran a Isaías la visión del Señor teñido sus ropas de sangre en el momento que vendría a ejecutar la ira. Acción que solamente Apocalipsis nos vuelve a contar y que podemos notar en el capítulo 14, verso 14 al 20, cómo hace la siega sobre su viña, y luego en el capítulo 19, a partir del verso 13, antes de vencer a la bestia, ya se presentaría con su ropa teñida de sangre, producto de haber pisado el lagar de la ira de Dios. El Cristo afirmó, y en Mateo capítulo 13, verso 39 al 41 lo podemos leer, que la siega con sus ángeles se consumaría justamente en el fin de ese siglo. Y como hemos dicho en Mateo 24 del 30 al 34, también afirmó una venida con ángeles que sería vista por esa generación, lo cual nos estaría entonces indicando que aún la siega presentada en el Nuevo Testamento tendría relación con esa profecía de Daniel y la entrega del reino a los santos debajo del cielo.
Una vez más, Mateo 25, versos 31 al 34, nos muestra que la herencia del reino sería entregado una vez que el Señor viniera con sus ángeles a sentarse en su trono de gloria y reunir delante de él a las naciones para apartarlos unos de los otros. Todas estas evidencias están representadas por adverbios de tiempos que indicaban cercanía a la generación de ese momento. Tanto es así la relación de la segunda venida del Cristo con el reino, que en Lucas capítulo 21, versos 27 hasta el 32 lo puede leer, el cual es el paralelo de Mateo 24, afirma que esa generación vería al Señor venir en las nubes y cuando eso sucediera estarían cerca al reino de Dios. Y Mateo 24 hizo referencia a las puertas justamente de ese reino. Y ya en Mateo capítulo 16 versos 27 y 28 afirma también el Señor que cuando viniera con sus ángeles a dar retribución, algunos de los que estaban allí presentes escuchándole no probarían la muerte o no verían la muerte, o como dicen unas versiones, no morirían hasta verlo venir justamente con poder en su reino, lo cual estaría muy bien relacionado con la profecía de Daniel que hacía saber de esa roca que vendría a destruir a la última bestia para poder establecer su reino eterno, y de esta manera los santos lo recibirían debajo del cielo. Es tanto así que después de que Hechos 2 nos cuenta sobre el día de Pentecostés, en el capítulo 3, a partir del verso 19, está invitando a los judíos a arrepentirse y convertirse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Dios les envía a Jesucristo que le fue antes anunciado, al cual sería necesario que el cielo recibiera hasta el tiempo de la consumación de todas las cosas que había hablado por boca de los profetas. Observe bien que les está diciendo que Jesucristo había sido antes anunciado esa venida para venir justamente a restaurar todas las cosas que en ese capítulo 3 todavía no estaban restauradas, porque las profecías antiguas no estaban todas consumadas, y solamente en Apocalipsis capítulo 10 versos 6 y 7 podemos notar que se cumpliría en el toque de la séptima trompeta. Dentro de esa restauración que había hablado los profetas y que dependía de esa venida, se encontraría el reino que ellos estaban esperando que Dios les volviera a otorgar, como lo puede leer en Hechos capítulo 1 verso 6. Antes de hacer cualquier tipo de análisis basado en paradigmas, les invito a que chequeen todas estas citas que acaban de ser mostradas para que tengan un amplio pensamiento de todas las cosas que se siguen diciendo a nivel de las distintas interpretaciones que la Biblia nos muestra. Sabemos que no hemos sido testigos presenciales, pero tenemos evidencias escritas y debemos hacerle honor a esos escritos. Debo ser responsable en afirmar que hay distintas teorías, entre ellas teorías futuristas que han hecho de este pronto y de este cerca una alegoría, pero también existen interpretaciones que le dan el significado literal. Y de ser así, entonces estaría coincidiendo esta bestia terrible con lo narrado en Apocalipsis 13, verso 2, donde justamente le daría las características de las bestias anteriores, diciendo que tendría forma de leopardo, forma de oso y de león. Por eso era tan espantosa y terrible según la profecía de Daniel. Lo cierto entonces es que esta roca que destruiría a las cuatro bestias o a la imagen de Nabucodonosor estaba haciendo referencia al reino eterno del Cristo. Según nos dice la profecía de Daniel 7, 24 al 27, se establecería, como hemos dicho, al vencer la cuarta bestia o al vencer el reino que estaría representando las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero si está haciendo referencia a Roma, que tomaría el control en el 168 a.C. y que sería vencido como imperio en el 476, sería un tiempo muy lejano
para ubicar la entrega de este reino eterno que el Cristo iba a establecer y que iba a ser heredado por los santos. Se dice que Roma, aunque pierde aquí el poder de imperio, todavía en el siglo XVI tiene fuerza, esta vez desde el lado del occidente, en control justamente del catolicismo romano. Recuerde que después de Flavio Teodosio el Grande, sus dos hijos dividieron el imperio en dos partes, el imperio del Oriente y del Occidente. Y mientras que el del Occidente se quedó literalmente sin emperador, el de Oriente siguió existiendo. Pero este imperio de Occidente toma fuerza el papado, que termina queriendo exigirle a los patriarcas del Oriente que se sujetaran a la autoridad de Roma. Pero definitivamente tenemos claro que hasta el 476 Roma tuvo ese poder sobre las naciones conquistadas. El hecho de que Daniel nos cuente que se refería específicamente a 10 cuernos nos ayuda a entender un poco mejor el planteamiento, ya que Roma, desde que se conoce como imperio en tiempos de Augusto César hasta este 476 del que estamos hablando, tuvo un poco más de 70 emperadores. Pero la cita de Daniel nos está invitando a poner atención a 10 cuernos específicos de esta cuarta bestia. Y recuerden que después de esos 10 se levantaría otro cuerno y le dará muchas características que nos permite ubicarlas realmente en el tiempo de la historia paralela. Por lo tanto, para poder entender los tiempos de la entrega de este reino eterno, debemos enfocar este cuerno específico de la cuarta bestia que nos relata Daniel 7. Dice así: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea que de la cuarta bestia se levantarían estos 10. Por eso la imagen de la bestia terrible tendría 10 cuernos. Y nos sigue contando la cita: y tras ellos se levantará otro. Este otro es el cuerno específico del que estamos hablando, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esta es una gran pista y la vamos a encontrar en la historia paralela. Sigue dándonos detalle: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Es muy importante enfocar este planteamiento, porque nuevamente conseguiremos en Apocalipsis capítulo 12 verso 14 el mismo planteamiento de tiempo, tiempos y medio tiempo, donde el dragón, después de ser lanzado del cielo, haría guerra justamente contra los descendientes de la mujer, pero una parte de ella sería protegida en el desierto mientras este ataque durara. Nos dice Daniel en los versos previos a este 24, es decir, en el 21 y 22, que ese cuerno haría guerra contra los santos y los vencería hasta que vendría el anciano de días y haría el juicio, y los santos recibirían el reino. Cuando habla que haría guerras contra los santos hasta vencerlo, es el mismo planteamiento que va usted a encontrar en Apocalipsis capítulo 13, donde el dragón le daría poder a una bestia para hacer guerra contra los santos 42 meses hasta vencerlos. Y en el capítulo 12, verso 6, nos hace referencia a 1260 días, lo cual tiene una relación coherente. En el 12.6, 1260 días, la mujer sería protegida en el desierto, y ya en el 12.14 dice que es tiempo, tiempos y medio tiempo, y en el capítulo 13, versos 5 al 7, la guerra justamente duraría 42 meses. Si usted lo revisa, todo tiene una relación perfecta que ubicaría 3 años y medio. Pero como estamos viendo acá, se sentaría el juez y le quitaría el dominio a esa bestia para ser destruida y arruinada hasta el fin. Y observen lo que pasarían después de la victoria de esta bestia: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Este reino eterno que recibirían los santos, observe que sería debajo de todo el cielo. No es un reino que debían esperar para recibir en el cielo, sino debajo del cielo.
Pero cuando leemos Apocalipsis capítulo 5, verso 10, todavía no reinaban sobre la tierra. Y el único lugar donde es factible este planteamiento de reino eterno es en Apocalipsis 22:5, cuando dice que los siervos reinarían con Dios por los siglos de los siglos. Lo cual es coherente con el planteamiento, porque si en Apocalipsis 19:19 se puede leer la victoria sobre la bestia, entonces en el 22:5 estaría siendo entregado el reino. Esto hace que Apocalipsis y Daniel tengan una relación perfecta. Vamos ahora a mostrar todo lo que hemos dicho a través de imágenes, con la intención de que quede un poco más entendible y mejor grabado en nuestras memorias. Recordemos que en el video anterior usamos justamente esta imagen para hacer referencia al profeta Daniel, muy conocido por la historia del Foso de los Leones. También utilizamos otra imagen para hacer referencia al siervo Juan en la isla de Patmos en el momento en que le es revelado el libro de Apocalipsis. Y hemos hablado en este video que Nabucodonosor tuvo un sueño donde vio una imagen la cual estaría dividida por 4 partes. Y justamente hacía referencia a profecías futuras de lo que llamó el tiempo del fin en el capítulo 12 de Daniel. Vamos ahora a colocar una línea del tiempo entre estos dos planteamientos, el de Daniel y Apocalipsis, y colocaremos en un espacio de esta línea la cruz de Cristo para hacer referencia al año 33 que todos conocemos. No olviden que en medio del escrito de Daniel y el escrito de Apocalipsis hay aproximadamente 600 años de diferencia. Dios le hace saber a Daniel que la cabeza de esta imagen estaría representando al imperio de turno, ese imperio de Babilonia que terminó conquistando a los judíos, quemando la ciudad y el templo, como usted lo puede leer en 2 de Crónicas 36, profecía que había sido ya planteada previamente por el profeta Jeremías. Dios había determinado usar al rey de Babilonia para castigar a su pueblo, al punto de haberle llamado siervo según Jeremías 25. También hicimos referencia a que Daniel vuelve a mencionar sobre estos 4 reinos, pero esta vez, como le estaba hablando al pueblo judío, utilizó expresiones relacionadas con bestias. Y de esta manera le tocaría al imperio de Babilonia la figura de un león con 2 alas de águila. Y recuerden que representaría al gobierno que estaba de turno en el momento que Daniel tiene la revelación. Luego la imagen describe una segunda parte formada por el pecho y los brazos de plata, que estaría haciendo referencia a un segundo reino formado por los medos persas, los cuales conquistaron a Babilonia cercano al año 539 en tiempos de Ciro II el Grande, aquel que inclusive le permitiría al pueblo judío reedificar los fundamentos del templo, porque Dios le había entregado esa orden a ese rey Ciro para edificar la casa de Dios, lo cual usted puede leer muy bien en Esdras capítulo 1 y nuevamente 2 de Crónicas 36. Le tocaría una imagen de un oso con un costado más levantado, haciendo justamente relación al dominio que tenían los persas sobre los medos. La tercera parte de esta imagen, formada por el vientre y el muslo de bronce, estaría representando al tercer imperio, aquel que estuvo en manos de los griegos y que comenzó con Alejandro Magno. Le tocaría una imagen de un leopardo con 4 alas. Esta imagen puede estar dando a entender lo rápido de la extensión del imperio, y las 4 alas, recuerden que hablamos que antes de su muerte dividió su imperio en 4 de sus comandantes, y que puede leer en Primera de Macabeos. La imagen también nos mostró el cuarto reino o el cuarto imperio, formado por esas piernas de hierro y esos pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que según la historia estaría representado por Roma, la cual toma el control en el año 168, y recuerden que comenzó siendo regida por el Senado, después vinieron 2 triunviratos y ya en el año 27 a.C. se le reconoce como imperio en tiempos de Augusto César, el cual es reconocido como el primer emperador de la historia romana. La imagen que le tocaría sería espantosa y terrible, con 10 cuernos y dientes de hierro. Y en base a esto hemos dicho
que no consiste justamente en revisar toda la historia del Imperio Romano, que tuvo más de 70 emperadores, sino justamente enfocar la mirada del imperio en estos 10 cuernos específicos. También nos hizo referencia que se levantaría otro, ante el cual caerían 3, y ese otro sería el que terminaría haciendo guerra contra los santos hasta vencerlos por tiempo, tiempos y medio tiempo. Según la profecía de Daniel, esa imagen sería destruida por una roca que sería cortada del monte de Dios y vendría justamente a establecer su reino eterno antes de ser entregado debajo del cielo el reino a los santos. Y es allí donde está nuestro enfoque, porque según Daniel 12, verso 13, justamente habla de la heredad que recibirían, que si hacemos una relación coherente, Mateo 25, verso 34, hace saber que esa herencia era el reino preparado desde la fundación del mundo. Sin embargo, no tenemos claro, según las profecías de Daniel, en qué fecha sería que esta roca terminaría destruyendo la imagen. Y hemos planteado que esa profecía tiene más relación con la segunda venida del Señor, ya que justamente todavía después de la cruz podemos notar que la bestia seguía atacando a los cristianos, y solamente en el libro de Apocalipsis es el único lugar donde vemos en el capítulo 19 una victoria sobre una bestia, para poder consumarse en el capítulo 22, verso 5, el reino eterno que estaban esperando aún, según la cita de Apocalipsis 5:10. Vamos a eliminar todas estas 3 bestias para enfocar el último reino, y de esta manera tener un poco más de espacio para colocar las citas bíblicas de Daniel y Apocalipsis y poderlas comparar entre sí. Daniel nos había contado en el capítulo 7 que esas 4 bestias estaban haciendo referencia justamente a 4 reyes que se levantarían en la tierra, dejando claro que después recibirían el reino los santos del Altísimo y poseerían el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. No olviden esta expresión hasta el siglo, porque la seguiremos usando en videos posteriores. Lo cierto es que sin la victoria sobre estas 4 bestias, el reino no podía ser entregado a los santos. Vamos a disminuir esta imagen de la piedra destruyendo a los reinos y la colocaremos más pequeñita para dejarla a un lado y la tengamos siempre presente en el momento de seguir haciendo los planteamientos. Mientras que Daniel entonces habla de 4 bestias antes de recibir el reino, Apocalipsis 5:10 hace ver que todavía no reinaban sobre la tierra. A pesar de que Cristo los había hecho reyes y sacerdotes, todavía no reinaban. Esta cita fue tomada de la Reina Valera, y a pesar de que aparece el término reyes, realmente en el griego la traducción correcta sería reino, ya que aparece el término basileia, que se inclina para hablar de gobierno o reino, tal cual ya había sido presentado en Éxodo capítulo 19, cuando Dios les estaba invitando a obedecer sus mandamientos para que pasaran a ser un reino de sacerdotes y nación santa. Así que hasta ahora el Cristo está preparando este reino para entregárselo al Padre, según entendemos en 1 Corintios capítulo 15, 24. Pero los santos todavía no reinaban sobre la tierra y por eso aparece en futuro reinaremos. Nuevamente podemos encontrar en Apocalipsis 22:5 que después de descender la santa ciudad del cielo, la nueva Jerusalén, es que se hablaría de que los santos reinarían por los siglos de los siglos, y nuevamente presenta en tiempo futuro este verbo reinar, asegurando justamente que sería por los siglos de los siglos, tal cual estaba siendo anunciado en las profecías de Daniel. Una vez que el reino fuera entregado, sería eterno. Uno de los por qué no estaban todavía reinando es porque el capítulo 11, verso 15, nos hace saber que en el momento de ser tocada la última trompeta o la séptima trompeta, sería allí donde los reinos del mundo vendrían a ser del Señor y de su Cristo. Y observen bien que dice, y Él reinará por los siglos de los siglos.
En pocas palabras, al usar nuevamente este verbo en futuro, indica que el Cristo solo reinaría por los siglos de los siglos a partir del toque de la séptima trompeta, la cual no había sonado en el momento de ser escrito Apocalipsis. Si Cristo todavía no reinaba por los siglos de los siglos porque esta séptima trompeta no había sido tocada, es imposible entonces que los santos del Altísimo pudieran poseer el reino para siempre. Primero tiene que tomarlo el Cristo, que era la roca que estaba siendo profetizada, para poder que los santos lo recibieran. Nuevamente podemos ver una relación perfecta en Apocalipsis capítulo 10, versos 6 y 7, donde el ángel que tenía el arco iris, rostro como el sol y voz como de león, alza las manos para jurar, diciendo que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. En pocas palabras, cuando se escribe Apocalipsis, todavía esta trompeta no había sonado y el misterio profético todavía no se podía consumar. Lo que hace entender entonces que ese misterio que justamente fue entregado al profeta Daniel y que está representado en la imagen de la que venimos hablando, todavía no se podía completar o consumar hasta tanto no sonara la séptima trompeta, que es la misma que se necesitaría para que el Cristo reinara por los siglos de los siglos. Recuerden que 1 Corintios 13, 9 y 10, ellos aseguraban que en parte conocían y en parte estaban profetizando, pero cuando viniera lo perfecto, esa otra parte que profetizaban se acabaría. Las profecías tenían que finalizar según Hechos 3:21 para poder restaurar todas las cosas que Dios había prometido al pueblo de Israel, dentro de los cuales, según Hechos capítulo 1, verso 6, estaría justamente la restauración del reino que ellos estaban esperando que se les consumara. Daniel también nos contó en el capítulo 7, verso 21 y 22, que ese cuerno haría guerra contra los santos y los vencería. Estamos hablando de ese que se levantaría después de los 10, ante el cual habrían caído 3. Y una vez que este cuerno hiciera guerra contra los santos y los venciera, que según el mismo capítulo afirma que Dios los entregaría por tiempo, tiempos y medio tiempo, una vez que esto sucediera, Dios le quitaría el dominio a ese cuerno. Y aquí es donde nos cuenta entonces que el anciano de días, para referirse al Padre, haría el juicio a los santos del Altísimo para llegar el tiempo de que los santos recibieran justamente el reino. O sea que este reino no se recibe sin esta previa batalla y sin la participación del anciano de días haciendo este juicio a los santos. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 7, nos vuelve a hacer la misma relación. Nos cuenta que después de ser arrojado el diablo del cielo con sus ángeles, le daría poder a la bestia, que sería semejante a leopardo, pies de oso y boca de león, lo cual se relaciona muy bien con las 3 bestias previas, Babilonia, Medo-Persa y griego, esta vez representada en una sola. Por eso tendría apariencia espantosa y terrible. Pero noten acá que nuevamente dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo mismo que nos había planteado Daniel capítulo 7. Todo parece indicar entonces que esta profecía estaría cercana a cumplirse en el momento en que se escribe el libro de Apocalipsis, y por eso el siervo utiliza en el capítulo 1, verso 1 al 3, adverbios de tiempo pronto y cerca, y nuevamente lo repite en Apocalipsis 22, verso 6 y 22, verso 10. El único lugar donde vemos una victoria sobre la bestia es en Apocalipsis 19. A partir del verso 19 hasta el 21, lo puede leer si lo desea. Allí afirma que esta bestia, junto con los reyes de la tierra y sus ejércitos, estarían reunidos para guerrear contra este que montaba el caballo, que según los versos previos hacía referencia al Cristo, y contra su ejército, es decir, el ejército de Cristo. Al final, esta bestia, junto con el falso profeta,
serían lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estamos viendo entonces la victoria sobre la bestia que tanto estaba siendo esperada. Y coincide perfectamente con lo que Daniel 7 nos cuenta, ya que en el verso 11 Daniel miraba en la visión y asegura que esa bestia la matarían y su cuerpo sería destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, lo cual tiene una relación perfecta con el planteamiento que Apocalipsis nos está contando. Si esta bestia está siendo destruida en el capítulo 19, entonces tiene sentido que ya en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 5, se esté hablando del reinado eterno que los santos tendrían junto a Dios. Y de esta forma estaría consumándose el planteamiento profético de Daniel, donde aseguraba que una vez vencida la cuarta bestia, o una vez que la roca destruyera al cuerno que estaba siendo profetizado, se establecería el reino eterno, no sólo de la roca, sino que una vez que ese Cristo lo recibiera, los santos debajo del cielo también reinarían por los siglos de los siglos. A esto se le ha dado muchas interpretaciones. Algunos esperan recibir el reino en el futuro, porque asumen que este reino va a ser entregado en el cielo, aunque la cita de Daniel dice que era debajo del cielo. Otros afirman que hacia el futuro tendremos un reino milenario en la tierra y después de ese milenio es que se activarían los tiempos del fin. Otros alegan que el reino fue entregado el día de Pentecostés en el año 33, pero a pesar de eso esperamos nuevamente la entrega del reino celestial, ya que han afirmado que la nueva Jerusalén será recibida en el cielo, a pesar de que el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 2, afirma que ella iba a descender, no nosotros ascender, sino ella bajaría. Fíjese que después del verso 3 todavía seguirían siendo reconocidos como hombres al decir que el tabernáculo estaría entre los hombres. Y ya a partir del verso 24 de Apocalipsis capítulo 21, dice que los reyes de la tierra traerían gloria y honor a ella, lo cual nos sigue presentando tiempos terrenales. En el capítulo 22, verso 2, dice que en esa santa ciudad estaría el árbol de la vida, cuyas hojas serían para sanidad de las naciones, acontecimientos que solamente son factibles presentarlo en tiempos humanos, ya que en el cielo ni hay necesidad de sanar naciones, porque ya no podemos presentar naciones como lo dice el verso, ni reyes pueden traer gloria a ella. Esos son tiempos solamente para consumarse en tiempos terrenales. Y todas estas teorías que están afirmando la espera de ese reino futuro, afirman que la bestia está representada por el catolicismo romano, porque definitivamente necesitan a la bestia viva para poder afirmar que el reino no ha venido. Y de ahí han sacado muchas teorías que la relacionan con esa Roma religiosa, donde inclusive afirman que el anticristo estará representado por algún papa, lo cual no hace honor a los textos que Daniel contó. Pero podemos notar que mientras que a Daniel le hicieron saber que cerrara o sellara las palabras del libro hasta el tiempo del fin, al siervo Juan se le indica no sellar las palabras de esa profecía, porque el tiempo está cerca, le dicen a Juan, lo cual sigue teniendo coherencia con el planteamiento que hizo en el capítulo 1. Todo parece indicar que ya en ese primer siglo estaban viviendo los últimos tiempos, como hemos visto en la primera carta de Juan 2:18, diciendo que ya era el último tiempo por la presencia de anticristos, lo cual también refuerza Pablo en 1 Corintios 10:11 al decir que habían alcanzado los fines de los siglos. Y como pudimos ver en Hebreos 9:26, Cristo había venido en la consumación de los siglos, justamente para completar los tiempos proféticos. Aprovecho este momento para decirles que en el video anterior coloqué 9:36 e imagino que hay muchos más que pasan por alto en el momento de fabricar estos videos. Lo que sí es cierto es que ellos estaban viviendo unos tiempos finales.
No olviden que Daniel en el capítulo 7, verso 18, afirmó que lo recibirían hasta el fin de los siglos, y en este caso estamos viendo con claridad que esos siglos se estaban consumando en la era del primer siglo. Para poder entender mucho mejor todos estos planteamientos, se hace necesario hablar de las 70 semanas que plantea Daniel capítulo 9, pero le dedicaremos mayor detalles en el siguiente video. Espero hayan podido detallar lo que en este nuevo video se ha planteado y los espero en el video número 16 para poder compartir con ustedes lo que nos cuenta el libro de Daniel con respecto a las 70 semanas que cuenta su capítulo 9. Cristo Jesús me les guarde por siempre. Le puedes notar a tu lado en este mismo instante.